Gracias. Buenos días, señorías. Nuestra preocupación por el empleo en Asturias es constante. Hemos traído a esta Cámara diversas iniciativas al respecto, tanto en esta legislatura como en la anterior, que lo evidencian, pero no hay avances. Como en este Parlamento no se valora el interés final de las propuestas, sino quien las presenta, siempre escuchamos respuestas indiferentes, cuando no abiertamente contrarias, a un compromiso serio para luchar contra este problema. No importa. Se antepone la ideología y el sectarismo al interés general, pero no importa. En Vox siempre volveremos a reiniciarnos. Por eso es lo que hacemos hoy. Volvemos a partir de la misma premisa de otras veces para enfocar esta proposición. La defensa del empleo debe abordarse como el derecho que es, como una prioridad en la que la dignidad de las personas, su desarrollo personal y su solvencia económica están en juego. Y por eso, para llegar a una solución, hay que dotar los medios y las respuestas que posibiliten el cumplimiento de este derecho inalienable que miles y miles de asturianos se ven privados. El planteamiento es así de claro. Y lo malo es que no se cumplen las premisas, gracias a la repetición de unas políticas socialistas inadecuadas, gracias a la indiferencia o la incapacidad de los gobiernos de izquierdas que se han venido sucediendo durante más de 40 años. Así es como hemos llegado a que las cifras de desempleo registradas en Asturias, que son desmesuradas, se hayan convertido en estructurales. En Asturias no se respeta este derecho básico, el derecho al trabajo. La consecuencia es un problema inmenso, que no se ve aliviado por los índices estadísticos publicados últimamente. Estos índices que nos hablan de menos desempleados, pero el marco, la estructura, señorías, no varía. Y es que el número de desempleados sigue siendo enorme y lo peor es que es un problema que de tan repetido ha generado un aire de conformismo aberrante. Pero, señorías, lo más doloroso es ver cómo el desempleo está afectando a nuestros jóvenes. El desempleo es una catástrofe en sí misma para cualquier asturiano, pero son ellos, los más jóvenes, los más afectados. Así que es casi imposible iniciar un proyecto de vida. ¿Y por qué? ¿Qué se encuentran los jóvenes, señorías? Pues se ven ante un sistema laboral arrasado, donde prima la precariedad, la temporalidad y, en general, el empleo de baja calidad. A la mayoría les resulta imposible acceder a un contrato de trabajo indefinido. ¿Cómo va a ser de otro modo en una economía, la asturiana, que de ser un modelo de solidez industrial ha girado hacia la temporalidad generada por el turismo? ¿Cómo puede ser de otra manera un entorno empresarial maltratado, salvo para los que se dedican a las actividades bendecidas por esa Agenda 2030? ¿Cómo iba a esperarse otra cosa en un sistema empresarial que no se atreve a contratar, acuciado por los problemas ante la indiferencia de sus gobernantes? ¿Cómo podría ser diferente cuando los que tienen que crear empleo sufren una presión fiscal y unas cargas sociales que los asfixian como una soga? Con este panorama es evidente que las condiciones actuales no ayudan a la contratación de nuestros jóvenes. Los mecanismos socialistas no funcionan. Los titulados universitarios asturianos parecen mayor riesgo de paro que el resto de Europa. ¿Y por qué? ¿Por qué los jóvenes asturianos de hoy, los más preparados de la historia, se ven obligados a mendigar por un puesto de trabajo? ¿Por qué se ven en el laberinto de que su formación o su cualificación no sirve o no se ajusta a lo requerido en las ofertas de trabajo? Buena parte de nuestros jóvenes, señorías, tienen que elegir: o se van o pasan a formar parte de esas listas de parados interminables a causa de la ausencia de políticas formativas válidas y de oportunidades de readaptación. Señorías, es terrible tener que asumir que el 56% de los jóvenes asturianos, escuchen lo que les voy a contar, estas cifras son apabullantes. El 56% de los jóvenes asturianos que desea desarrollar su proyecto de vida en Asturias, solo un 30% conseguirán trabajo aquí. Que un 79% de los jóvenes se irán porque solo fuera de Asturias aspiran a un proyecto laboral satisfactorio. Que un 66,49% de ellos tendrán que marcharse en busca de mejores condiciones laborales que las de aquí. Hemos escuchado las novedades que han diseñado para la formación profesional. Claro que lo hemos escuchado. Uno de los grandes debes de Asturias: más plazas, más ciclos formativos, más cursos de especialización, más horas en las empresas para los alumnos. Es la misma dinámica y no se aprecian cambios esenciales. Aunque eso sí, cambian de nombre las antiguas prácticas para llamarlas formación en las empresas, como si esto fuese bastante para mejorar lo que hasta ahora no ha sido suficiente. Señorías, la situación del empleo, la de nuestros jóvenes, pide un vuelco.
Y por eso hay que mejorar la conexión entre la enseñanza universitaria y la formación profesional con las empresas para reducir el desajuste. Hay que dignificar los oficios y las artes tradicionales para que nuestros jóvenes vean en ellos una opción. Hay que dotar de sentido práctico las prestaciones de desempleo, priorizando la formación para reinsertar a los desempleados en la vida laboral. Y hay que instar al Gobierno de la Nación a que bonifique el primer empleo, exonerando de cargas sociales la contratación de menores de 24 años, al menos durante 2 ejercicios. Eso es lo que pide Vox. Señorías, solo aplicando estas medidas como estas podremos luchar para reducir el inmenso problema que es el desempleo juvenil que todos padecemos. Por todo ello, una vez más, le pedimos su apoyo. Muchas gracias.